La semana pasada estuvimos tratando como la primera parte de los análisis metagenómicos y pues vimos como a grandes rasgos cuáles son los pasos o el flujo de trabajo que debemos llevar, ¿no? Inicialmente, hacer una inspección de la calidad, hacer un filtrado de calidad, hacer un filtrado de host, en caso de que así sea, o de DNA humano. Y ya luego hacíamos el mapeo y en su caso la asignación o la anotación más bien taxonómica y funcional. En el día de hoy vamos a irnos como al paso que sigue, que es ya reconstruir genomas a partir de nuestros metagenomas. Entonces, a manera de introducción, quisiera notar algunas cosas, como por ejemplo, bueno, esto ya lo veíamos un poco la vez pasada, pero para resaltarlo, la secuenciación metagenómica por shotgun, o como algunos le dicen escopeta, no sé, bueno, me gusta más shotgun, tiene como objetivo obtener todo el ADN accesible de una comunidad mixta que permita la obtención de perfiles taxonómicos y funcionales. Entonces, esta es como la gran ventaja de hacer metagenómica por shotgun, es que podemos tener tanto los perfiles taxonómicos como funcionales, distinto a metabarcoding, que bueno, podemos hacer una inferencia funcional, pero sabemos que se queda en inferencia, ¿no? Entonces, recientemente la recuperación de genomas a partir de metagenomas se ha convertido en un enfoque muy poderoso en ecología microbiana, dándonos acceso genómico a poblaciones microbianas no cultivables. Esto también lo hablábamos en la clase pasada. La ventaja de utilizar los metagenomas es que de muchos de estos organismos que no son cultivables podemos obtener información de ellos, ¿no? Entonces, esto es de las cosas más importantes también. Sin embargo, es importante entender que incluso los genomas de más alta calidad recuperados de un metagenoma, como lo vamos a ver hoy, a menudo no son los mismos que los de un genoma aislado. Es por eso que la comunidad ha comenzado a referirse a ellos como genomas ensamblados de metagenomas o MACs. Y este es realmente el punto importante de hoy. Vamos a poder obtener genomas con completitudes muy altas, vamos a decir 90 y tantos por ciento, pero aún así no es lo mismo que hacer una reconstrucción de un genoma de un individuo aislado, ¿no? Entonces, por eso siempre en la literatura vamos a hacer la distinción de lo que es un genoma y de lo que es un MAC o, eh, bueno, sus siglas, bueno, su nombre reducido, pero en realidad es MAC, es un genoma ensamblado a partir de un metagenoma. Esto lo vimos en la clase pasada, acerca de cuáles eran los flujos de trabajo y me quedo aquí porque quiero enfocarme en que todo lo que vamos a hacer hoy va a ser como la secuela o lo que sigue de esto que hicimos acá, o sea, igual que como lo vimos en la clase pasada, todos estos pasos debemos hacerlo, ¿vale? Inicialmente hacer un control de calidad, hacer un filtrado por host o por ADN humano y luego hacer un mapeo con el programa que elijan, ¿no? Megahit, Metaspace, para obtener contigs. Entonces, hasta este paso de aquí es lo que vamos, todo lo tenemos que hacer igual. La diferencia es lo que sigue, ¿no? Lo que vamos a ver. Entonces, este, por eso quise poner esta diapositiva para decirles que todo esto ya no lo vamos a tocar porque ya la clase pasada vimos calidad, FastQC, BBMap, todo esto, ¿no? Trimomatic. Entonces, hasta aquí llegamos. Imagínense que este va a ser nuestro punto de salida ahora, ¿no? Pero todos estos pasos de acá arriba que resalten rojo, los vamos a tener que hacer también para esta parte. Y aquí cito a Jan, colaborador del 2021. Este es un artículo muy bonito, hecho aquí lo tengo abierto. Si lo quieren revisar, siento que es un review muy, muy bonito acerca de todas las herramientas que hay para esto de reconstrucción de genomas con metagenomas. Y quiero que veamos la diferencia en cómo obtenemos un genoma de un aislado
lo que llamamos así como un 100% un genoma y cómo obtenemos un MAC o un genoma de un metagenoma. Entonces, si ven aquí, en el punto de partida del aislamiento de un genoma es precisamente hacer cultivos puros de un organismo, ¿no? De esos cultivos puros se hace la extracción del ADN y luego se manda a secuenciar. Ya tenemos secuencias que sabemos que van a pertenecer a un solo individuo, ¿no? En contraste con lo que hacemos con la metagenómica. Metagenómica tenemos una muestra ambiental, que es por decirlo así, una comunidad mixta, como si tuviésemos un cultivo mixto de cosas, y no, de alguna forma no podemos, o tal vez sí, pero así en nuestra muestra no podemos separar un individuo del otro, sino tenemos un conjunto de organismos, ¿no? Entonces, extraemos el ADN, que es lo que llamamos DNA ambiental, y en ese ADN vamos a tener información de múltiples organismos, de múltiples especies. No, mandamos a secuenciar y luego vamos a tener lecturas mixtas que van a pertenecer a cada uno de los organismos de lo que extraímos, ¿no? Y si ven en todos los pasos que muestran aquí de análisis, el procesamiento y todo, siempre vamos a tener lecturas que van a pertenecer a diferentes organismos, ¿no? Entonces, esta es la primera parte, ¿no? Y la segunda parte, si ven, eh, en la parte de, bueno, ahora se cambia, creo que el orden. Aquí a la derecha sigue el flujo de trabajo de lo que son genomas puros y básicamente lo que hacemos es, ya tengo mis lecturas de mi genoma puro y voy a utilizar bases de datos de referencia para yo comparar mi genoma con esas bases de datos de referencia y decir precisamente a través de un alineamiento entre la base de datos de referencia y el genoma que yo obtuve, hacer una cuantificación y una asignación taxonómica, es decir, efectivamente, este organismo que tú cultivaste en tu laboratorio y tuviste puro, es tal organismo, ¿no? Y tiene tales funciones y todo esto. Lo podemos hacer, entonces vamos a hacer una reconstrucción completa del genoma de este individuo, en contraste con lo que hacemos con la aproximación de los MACs, ¿no? Tenemos lecturas que son de diferentes individuos y ahora, y eh, bueno, aquí ya lo tenemos en Contix, ya lo tenemos agrupados en Contix, y luego lo que vamos a hacer, que es el siguiente paso en el día de hoy, es el binning. El binning es un agrupamiento, ¿vale? O sea, vamos a través de diferentes algoritmos, vamos a tratar de agrupar todas estas montón de secuencias que yo tengo de diferentes organismos de manera desorganizada, ¿no? Lo vamos a tratar de agrupar por diferentes algoritmos de similitud y que me puedan decir, este pertenece a esta especie, este pertenece a esta especie, a diferentes especies, ¿no? Luego con esos bins que le llamamos, que son como tal los MAX, es que vamos a hacer nosotros la anotación tanto taxonómica como la predicción y anotación funcional. Entonces, esto es como para contrastar cómo obtenemos un genoma completo de un organismo y cómo, por otro lado, podemos obtener estos MAX o genomas de metagenomas de muestras ambientales, ¿no? O no sé, de una muestra mixta que tengamos de ADN. No sé si aquí tienen alguna pregunta. Yo. Sí. Entonces, estrictamente el binning consiste en una clasificación. Sí, y agrupamiento. Ajá. Exacto. Te los va agrupando. Hace rato mencionabas Ujú. me imagino que va a ser un estadístico que se determina sobre los MAX, hablabas de completitud, Ajá. pero no sé si también se tenga como una estimación de confianza, como decir, este MAC, o sea, el intervalo de confianza es altísimo, es prácticamente seguro que sí
sea un genoma real, porque pues al final estos terminan siendo Sí, estimaciones. estimaciones. Bueno, Eh, no, no sé si como tal un intervalo de confianza no, o pero probabilidad lo que o algo vamos así. a hacer realmente es, bueno, lo que, como la estrategia que se tiene para asegurar, es que se corren varios programas o varios algoritmos de binning y al final se hace un consenso. O sea, como que de todos los programas que corrimos, no sé, de los 3, 4, 5, ¿cuáles en todos esos, cuántas veces identificó el mismo bin, ¿no? Y se va a escoger precisamente los bins que estén por lo menos, no sé, en 4 de los 5 programas que estoy evaluando, ¿no? Algo así es como lo más cercano a esto de Ujú. intervalo de confianza. Porque fíjate que una pregunta que siempre he tenido es si Ujú. existe una manera de validar Ah, también. O sea, ya a lo mejor experimentalmente, ujú, si realmente, pues, qué tan buen desempeño tienen estos ujú. algoritmos, ¿no? Ajá, Sí, podría ser, ¿no? Tienes un cultivo mixto, pero de cosas que ya sabes, ¿no? ajá. Mm, O bueno, tienes tu DNA ambiental ujú, y no sé, que diseñes una sonda, una manera de capturar lo que tu algoritmo te dijo que era un genoma, o sea, ujú. tratarlo de capturar o no sé, no, creo que ni esa manera tampoco, No, porque te pues digo, claro que vas a capturar cosas. Creo que como la tal, única manera es ajá, single cell, ¿no? sí, exacto. Sí, aquí te digo lo más aproximado a lo que dices, como tal no hay un intervalo de confianza ni de probabilidad. Lo más cercano es hacer una tabla, hacer un consenso con diferentes algoritmos. O sea, así Mm, como lo que vimos, ¿te acuerdas de Chime 2 que hacían como varios workflows y al final hacían una tabla consenso de ACVs? Algo así. ajá. ¿Y se quedan lo que aparece en el 100%? Eso lo estableces tú. Eso ya depende de ti. Ujú. Si quieres que solamente te queden con los que estén en el 100% o los que estén en la mitad o los que estén en el 80%, eso tú lo puedes Ajá. establecer. Ujú. Porque pues a lo mejor va a tener un mayor nivel de confianza, pues algo que te apareció en el 100% que algo Claro, que solo en el 50. sí, Ah, vale. sí. Vale, entonces bueno, aquí ya vimos así como a grandes rasgos y luego ya así como paso por paso, de nuevo, tengo yo mi comunidad mixta, mi DNA ambiental, hago mi extracción de DNA y pues va a ser un DNA que va a tener de todos los organismos que tengo aquí, ¿no? Y luego mando a secuenciar o se secuencia este ADN ambiental, obtengo yo lecturas que son lecturas cortitas y estas lecturas, lo mismo que hicimos, vamos a hacer un mapeado de host o de ADN humano, filtramos Trimomatic, calidad, Luego hacemos un ensamble en Contix, que son ya este conjunto de lecturas un poquito más grandes. Y luego de esos Contix, como ya vimos en la última parte de la clase pasada, vamos por ejemplo, a tener información acerca de cómo fue mi ensamble de contigs, ¿no? Y para esto se hace cuantificando y mapeando, como dije, como lo vimos en la clase pasada en la última parte, para la parte funcional. Luego de aquí, se hace lo que conocemos como binning, que ya agrupar estos contigs ya en como tal, genomas reconstruidos. Y a estos genomas ya reconstruidos hacemos tanto la anotación funcional de especies como en nuestra predicción de genes o proteínas o funciones, lo que queramos, ¿no? Entonces, esto es para una sola muestra. Si ven como toda la parte de metagenómica, por ejemplo, todo lo que vimos en la clase pasada fue casi casi todo, hacerlo todo muestra por muestra, ¿no? En el caso de esta parte de reconstrucción de genomas, aquí quiero hablarle yo de otra aproximación. Esto lo podemos hacer muestra por muestra o podemos hacer
o sea, juntar todas nuestras muestras en un solo archivo. Y esto es lo que llamamos coensamblaje o coensamble. Entonces, esto es algo nuevo. Bueno, yo no sabía que se podía hacer o que se hacía, pero fue así como de lo que aprendí en este taller y quiero comentarles porque este coensamblaje, ¿cómo es mejor hacerlo? Si muestra por muestra o todo junto, pues es lo que no sabemos realmente, ¿no? Depende de nuestro estudio. Entonces vamos a ver un poquito qué es esto de coensamblaje y ya luego entramos en discusión acerca de qué es lo mejor, ¿no? El coensamblaje se refiere a realizar un ensamble o un ensamblaje, no sé cómo se dirá mejor, en el que los archivos de entrada se leerían de varias muestras, ¿no? Los tres principales beneficios del coensamble o del coensamblaje incluyen: uno, mayor profundidad de lectura. Esto puede permitirle tener un ensamblaje más robusto que capture más la diversidad en su sistema. Pero esto, ahora sí, no siempre. 2. Facilita la comparación entre muestras, al brindar un ensamblaje de referencia para usar con todos. Y 3. Mejora sustancialmente la capacidad para recuperar genomas de metagenomas, esto debido al poder de cobertura diferencial. Aunque ya vimos los beneficios, no será ideal en todos los escenarios. Y como ocurre en la mayoría de las cosas en bioinformática, no hay reglas de oro sobre cuándo sería mejor ensamblar varias muestras juntas y cuándo sería mejor hacer ensambles individuales. ¿Vale? Esto depende de muchos factores como la diversidad de las comunidades en su conjunto, cuánta variación en las comunidades hay entre las muestras, los ensambladores que estamos ocupando y finalmente nuestro objetivo de nuestro proyecto o nuestra pregunta de investigación. Puede haber muchas situaciones en las que el ensamblaje conjunto podría darnos un resultado más pobre o viceversa, ¿no? Nos puede dar mejor si hacemos un coensamble. Entonces, aquí el punto es, esto es algo que tenemos que considerar, pero aquí ahora sí que lo que realmente tenemos que considerar aparte de esto es, primero, el tiempo que me va a llevar a probar una forma u otra. 2, los recursos económicos. Y 3, pues no es lo mismo si yo tengo, por ejemplo, 100 muestras y hacer un solo archivo, me va a quedar un mega archivote. Y si eso es posible o no correrlo con los recursos informáticos que tengo. Entonces, todas estas cositas son las que tenemos que considerar al final de cuentas para decidir si nos conviene más hacer un coensamble o mejor hacerlo muestra por muestra. Sin embargo, hay unos ejemplos en los que podemos inferir tal vez si es una buena idea o no hacer un coensamble. Por ejemplo, dice, si se trabaja con un experimento que comenzó con un cultivo mixto, que se dividió en múltiples tratamientos y luego de un tiempo secuenciamos los metagenomas de todo. Entonces, en este caso, probablemente sea una buena idea hacer un coensamble porque nos interesa la información de todo ese cultivo mixto, ¿no? Ejemplo en el que a lo mejor no sería buena idea hacer un coensamble si trabajamos con múltiples muestras ambientales de diferentes ubicaciones, ya sea metros, centímetros de distancia, según sea el contexto de nuestro estudio. En este caso, probablemente no sería muy buena idea porque puede ser que, por ejemplo, la diversidad que tengamos en un punto cambie mucho si el siguiente punto que tomamos fue a kilómetros de distancia y queremos ver uno por uno, ¿no? Sin embargo, si sabemos que, no sé, nuestro suelo, nuestro ambiente es muy uniforme, no sé, no cambia mucho, si ya lo sabemos de estudios anteriores, probablemente entonces en ese caso sí conviene juntar nuestras muestras. Entonces, como ven, todo es muy relativo. Ejemplo donde lo más probable es que no sea una buena idea si se trata con muestras de microbiomas de diferentes individuos. Entonces, en este caso, no es una buena idea porque queremos saber o sea, vamos a obtener informaciones diferentes con individuos diferentes. Entonces, en este caso, probablemente no sea una buena idea coensamblar, a no ser que, por ejemplo, aquí viene la excepción, si trabajo con muestras de microbioma del mismo individuo, pero en un estudio longitudinal a lo largo del tiempo, en este caso sí probablemente sea una buena idea coensamblarlas. Entonces, no sé
Bueno, aquí quería pararme un poquito para, no sé, escuchar a ustedes qué les parece esta parte. Si creen que sea una buena idea coensamblar o hacer mejor muestra por muestra. O yo les tengo otra pregunta, Ajá. particularmente para el ejemplo 2 que pones ahí. Ujú, ¿Se les ocurre un análisis previo y un criterio que se podía establecer para ver si vale la pena coensamblar o no? ujú, Para el ejemplo 2, que si se ujú. trabaja con Podría ser, diferentes muestras ambientales. sí, podría ser, ¿A por eso alguien se digo, les ocurre? Ajá. podría Incluso ser, con el mismo metagenoma, ¿eh? ajá, sí, se puede ver qué tan A homogéneo, ver ¿no? si los Ande. chicos, ajá. No sé, yo digo, Sí, Probablemente ver qué tan, ay, perdón, qué tan sí, adelante, dispersas son las adelante. muestras. O sea, por ejemplo, en un análisis de componentes principales, ver si tus comunidades son, o sea, están muy dispersas, si son muy diferentes entre sí, independientemente, o sea, sí, no, bueno, no sé si me Sí. explico. Esto de la dispersión de tus muestras. ujú, Esa puede ser una idea, ¿no? Que pues, lo sí, claro. primero con tu comunidad haces un análisis multivariado y tú puedes establecer un criterio, ¿no? Voy a coensamblar aquellas muestras que tienen una distancia máxima de tanto. Ujú. Y hasta puedes hacer ese análisis multivariado con lo que quieras, ¿no? Con especies, con funciones, porque también verlo a nivel funcional ya directamente Exacto. te puede dar más información, ¿no? O una mejor idea de qué tan homogéneo es o no esa comunidad. Ajá. ¿Alguna idea más? Yo aprovecho y tomo la palabra. Tengo una duda porque este consamble entiendo que es como para ahorrar tiempo o recursos de No, cómputo. al contrario, cuesta más. Ah, Sí, cuesta entonces, más porque son archivos más grandes aparte. Ujú. La ventaja es que vas a tener más información y como con más información vas a tener la posibilidad de que el algoritmo te haga unas mejores reconstrucciones de genomas, porque vas a tener más Bueno, ah, potencialmente puedes tener potencialmente. Sí, mejor información si es que cumple con este criterio que exacto, sean comunidades muy homogéneas. Si son heterogéneas, nada más vas a gastar un montón de recursos, yo me imagino, y te va a ser un desastre. exacto, exacto. porque al final o sea, entiendo que esta ruta que nos estás explicando ahora es para ensamblar genomas completos. Ujú. Entonces, esta parte de si son muestras muy distintas o muy similares. Si el objetivo es obtener genomas ensamblados, y entiendo que a lo mejor como para que se describa que se obtuvo el genoma del microorganismo fulano de tal, o sea, realmente qué tan relevante es que sean muestras tan distintas. O sea, sí entiendo esta parte que dicen que a lo mejor sí son muy diversas, pero hacia el final el mismo microorganismo está en las dos muestras, aunque la comunidad sea muy distinta, pues al final lo que nos interesa es tener el genoma de ese microorganismo, ¿no? Y se puede completar la información, así vengan de muestras diferentes, ¿no? Es que esa es la idea. Si vienen de muestras diferentes, si por ejemplo tienes el mismo individuo de la misma cepa en tus diferentes muestras, porque en general tus muestras son muy homogéneas, vas a obtener de ese mismo individuo mejor información. Es como si tuvieses réplicas de ese organismo, ¿no? Y al Ándale. final el genoma que vas a obtener va a ser un genoma teóricamente, esto es teórico, más completo, con mayor información, porque lo vas a tener como de réplica, por decirlo así. Es, es como una manera de aumentar tus Ujú, posibilidades de poder tener el genoma ensamblado de ese microorganismo. ¿Qué ujú, tal que ese microorganismo no es de los más abundantes, exacto. es de los más rarillos? Si tú solo tratas de ensamblar el genoma de ese bicho utilizando un metagenoma, pues va a quedar diluido entre toda la complejidad de la comunidad. Pero si juntas lo de varias muestras en donde esté presente ese bicho, pues aumenta tus posibilidades de poderlo detectar, de poder, este, pues, vinearlo
¿Cuál sería Ajá, el verbo, de poderlo pescar, pues? ajá, y de reconstruir su genoma con una buena completitud, ¿no? Ujú. También. Ah, ok. Entonces creo que bajo esa lupa, por así decirlo, entonces sí no hay problema, o sea, no importa si las muestras son similares o distintas, ¿no? Más bien, lo que nos interesa es como tener más secuencias, entonces no Sí, habría aunque problema. yo creo que si Ajá. son también muy distintas, te vaya a meter mucho ruido Ruido. y al final, o sea, que todo ese ruido pues tampoco te permita detectarlo. O sea, sí, lo veo interesante, es un balance, ¿no? Ajá. Entonces creo que sí, para decidir si se puede coensamblar o no, creo que sí habría que establecer como criterios muy específicos y también como que hacia dónde va dirigida tu pregunta, ¿no? Si Ujú, tu pregunta está muy enfocada en los grupos dominantes, pues ¿qué más da? Pero si exacto. te interesa detectar esa microbiota rara, pues ahí, a ver muchachos, los que han visto todos estos índices de diversidad beta, que unos te dicen una cosa, otros te dicen otra, también por ahí podríamos establecer un criterio, ¿no? Ujú. ¿Por qué se irían? ¿Por sacar métricas de anidamiento, de recambio? ¿No? No, creo que no. Sí, pero sí como, bueno, quería tratarlo porque, por ejemplo, en el taller que yo vi, literal fue todos los ejemplos que vimos son de coensambles. Entonces, todos, o sea, eran como 4 casos y en los 4 fueron coensambles y fueron que concatenaron todos los metagenomas en un solo archivo grandísimo, ¿no? Bueno, pero no eran ni tan grandes porque eran metagenomas chiquitos. Pero, este, ¿Chiquitos en datos o chiquitos en qué? en tamaños. Por ejemplo, es que yo todo lo comparo. Por ejemplo, los metagenomas de Ligia, cada archivo era de 12 gigas, ¿no? Ujú. Y en cambio, estos metagenomas que tenemos ahora, no sé, los de Mau y así filtrando el host, al final te Ah, quedan, no sé, 500 megas, no sé qué. Entonces, si tienes, no sé, 10 individuos de a 500 megas, 5 gigas, eso es manejable, ¿no? Pero si tienes 30 muestras de cada una 12 gigas, pues ya eso es da al final un archivo demasiado grande, ¿no? Entonces, en general, todos los ejemplos que hicimos en el taller eran archivos así de tantas gigas, un par de gigas, pero que ahí ya venían varias muestras, ¿no? Juntas. ajá. Sí, Concaten, Laura. Ajá. ¿sí? Ah, no, pues, bueno, yo no he visto la parte de diversidad beta ni nada de eso, una disculpa, pero, por ejemplo, a mí en el reactor se me haría muy interesante porque encontramos patógenos muy extraños, entonces creo que ahí valdría la pena, por ejemplo, ese sería un ejemplo, creo yo, Sí. igual y me Sí, equivoco, doctoras, ustedes corríjanme, pero sería un ejemplo en el que se podría aplicar ¿no? Este tipo eh, de coensambles. precisamente, sí. Yo Ujú. también creo Ese es sí un que el muy buen reactor es ejemplo. un ejemplo, sí. Sí, definitivamente el reactor es un ejemplo de que el coensamble mejoraría todo. Entonces, bueno, lo que decía era que en el taller todos los ejemplos que manejamos eran coensamble y metagenomas concatenados, pero en la verdad, o sea, si vamos a los artículos, pues sí, porque son réplicas, eran muestras, pero lo que quiero decir es que así yo vi en el taller, así veo muchos artículos, pero en la realidad es que no siempre debe ser así, ¿no? La realidad es que depende de nuestro trabajo y depende de nuestras muestras, es cómo vamos a aplicar estas cosas, ¿no? Entonces, a eso quería llegar, o sea, vamos a un taller, todo lo hacen bien fácil, tienen ya todas las muestras incluso concatenadas, ensambladas juntas, y nosotros ya nos quedamos con la idea de que así es siempre, pero no es así, o sea, depende de nuestras muestras, de nuestro trabajo, de nuestra pregunta de investigación. Entonces, por eso quería que discutiéramos un poco este tema. Entonces, si la idea es si se nos ocurren, así como por ejemplo la idea que dio Carla, más estrategias de tratar de definir antes de hacer, porque bueno, en un mundo ideal lo mejor sería, pues hago las dos formas y veo cuál me da mejor.
pero en la realidad es que correr las dos formas me va a llevar mucho tiempo y al final perdería mucho tiempo en esto para llegar a algo que pude haberme ahorrado, nada más entendiendo un poco mi trabajo y haciendo unos análisis pequeños previos, ¿no? Además Oye, que son recursos, ¿eh? Al final, también no vean Ujú, todos estos análisis bioinformáticos de probar, 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 como, aunque lo hagan con su computadora, como que es gratuito porque no están consumiendo recursos, es energía, es tiempo que se pierde. A lo mejor no es como en el laboratorio que ves cómo se desperdician reactivos y cómo se desperdicia material, pero por ejemplo, si tuvieran acceso a un clúster y ujú. pierden tiempo, recursos, energía, generan un montón de calor, o sea, hacen todo ese despilfarro por algo que no valía la pena desde un inicio, pues eso es desperdiciar al final de cuentas. Exacto. oye, y entonces, o sea, porque entiendo que esto en el ensamble, o sea, es que al final te dé lo que pudo ensamblar, es decir, no es que tú vayas diciendo, ¿sabes qué? Es que yo sé que en mi muestra a lo mejor hay un Enterococcus fulano de tal que me interesa ensamblar porque yo ya lo vi en mis datos de metabarcoding o algo así. No es que tú lo puedas llevar como dirigido y entonces si tú ya sabes en qué muestras viste ese Enterococcus, esas sean las que juntes, o a lo que voy con esto es que al final de este análisis te va a decir, no, pues te ensamblé 10 genomas, 15 Ujú. genomas, y entonces tú sobre eso trabajes, o es más bien tú buscar qué es lo que Es- quieres, ¿no? Por ejemplo, que tú digas, ay, no sabes qué me interesan los verrucomicrobia, no sé si Ujú. se puedan extraer esas secuencias y ya nada más estar ensamblando todas las que sean desde ese nivel de filum, ¿no? No, no es tan sencillo porque en realidad sí ocupas toda la información del metagenoma para que el algoritmo en sí defina qué es qué. Entonces no es que lo puedas así dirigir tan fácilmente de decir, solamente quiero no. Pero sí un poquito lo que dijiste. Si, por ejemplo, ya yo me análisis, no sé, perfil taxonómico anterior, los pasos que hicimos en la clase pasada, ya yo vi que me interesa una especie en particular que veo que está más enriquecida o que su abundancia es mayor en tales muestras, entonces sí probablemente podría nada más quedarme con concatenar esas muestras que quiero del organismo que me interesa, ¿no? Eso sí. Yo tengo una idea. Ajá. Yo usaría un genoma de referencia para mapear el Ah, claro, metagenoma claro, eso también es una buena idea, sí. y ahí ya lo haces completamente dirigido. Eso sí es una buena idea, sí. Y lo mismo, ¿no? Verrucomicrobia, pues te armas una base de datos de muchos verrucomicrobias y bien distintos y esos los utilizas para mapear. Exacto. Ujú. Sí, sí, eso es mucha mejor idea, sí. Ajá. O sea, Y, y, desde, y, sí. no, adelante tú, yo voy a cambiar de idea completamente. Tú. No, sí, de eso lo podemos hacer desde el principio, ¿no? Con BBMap, este, ya armé mi base de datos de genomas de referencia el individuo que tengo, mapeo y las que mapeen con ese me voy a seguir el flujo de trabajo. Ujú. Selene, como estar ensamblando genomas de novo, Ah, Claro. como tratar de descubrir todo eso que posiblemente, o sea, ni siquiera existen en las bases de datos, porque pues hay mucha biodiversidad oculta, ¿no? En las comunidades microbianas. Entonces es más hacia dónde va esto del binning. Ah, que ujú. esto de que al final es que era así como, lo estaba viendo como si al final me va a decir, tienes 15 genomas y ya yo después con bases de datos trato de ver qué asignación taxonómica tiene. Como que eso me entró la Así duda es. de cuál era el chiste de esta parte, ¿no? Si realmente yo buscar ensamblar algo que yo quiero a partir de todas esas secuencias o que más bien el dato me dé ahí tienes 15 genomas y mira, tú ya empiezas a trabajar sobre esos 15 genomas, ¿no? Bueno, sí, también te da eso, pero de esos 15 a lo mejor 5 son bichos nuevos. Exacto, esa es la idea, ¿no? Que van a ser nuevos.
Ya, Que ya, ya entendí. se van a aparecer algo que está ya reportado en las bases de datos. Por ejemplo, vas a decir, eso es un, no sé, un clostridiales, pero en realidad no se parecen un 100% porque es un individuo nuevo de tu ambiente de trabajo, ¿no? De tu organismo, de tu muestra. Claro. Ujú. Ah, ok, ok. Va. Gracias. Sí, Carla, Y me queda la duda sobre este concepto de binning. O sea, los algoritmos lo que hacen es hacer alineamientos de los contigs, o sea, como que juntar, decir, o sea, agrupar, clasifican sí. en grupos, pero de acuerdo a esos alineamientos, como que el extremo de este contig alineó con este y entonces asumimos que es la continuación pues, del genoma. Ajá, exactamente, exactamente. En pocas Ah, palabras, ok. ¿no? Porque en realidad es más complejo que eso, porque es con un montón Sí, de claro. modelos y no sé más, y no sé qué más, pero es eso, ¿no? Tengo mis contigs que ya son un poquito más grandecitos, o sea, ya no sé, voy a decir, no sé cuántas miles de lecturas, y luego lo que me va a hacer es el binning, es agrupármelos, ¿no? De manera que yo pueda, ya con eso, tener mi genoma reconstruido. Ujú. y yo Eso, tengo una duda ahí sí. continuando sobre el comentario de Carla. También no sé si para generar esos consensos haya un criterio de que tu algoritmo sea diferente, porque si tienes 5 algoritmos que a lo mejor se van a basar en cameros, pues Ajá. tampoco te van a decir cosas muy distintas, ¿no? Pero que tengas uno que se base en cameros, otro que supongo que hay mucho de inteligencia artificial o cosas así. Modelos, ajá. Ah, ajá. O Sí, si todos los algoritmos sí son realmente basados en lo mismo. no, o sea, son cosas diferentes realmente. Entonces, Ah, pero lo que creo que al final, lo que te ayuda al consenso es como a decir, bueno, si en Cameros me dio así y luego en el otro que es completamente diferente también me dio el mismo bin, me lo reconstruyó igual, o parecido, muy parecido, entonces probablemente sí es un genoma, ¿no? Con esa lógica, creo. ujú. Entonces, yo creo que sí hay manera entonces de sacar como un nivel, ¿no? De certidumbre o de... Porque a todo Ujú, eso le puedes dar puntajes también. exacto. Sí, sí. Y ya la último que les quería Sí. comentar sobre esta diapositiva es que entonces hemos adquirido ya otros conceptos que sí hemos visto su aplicación muy ecológica, pero también no se cierren, ¿no? Traten de utilizar todo esto que ya hemos revisado para ver qué otra aplicación se le puede dar, porque yo veo directamente que, por ejemplo, estos índices de anidamiento nos podrían servir muy bien para decidir si podemos coensamblar con un grupo de secuencias, ¿no? Si hay Ujú. mucho anidamiento entre varias comunidades, pues significa que una comunidad está contenida dentro de la otra, dentro de la otra, dentro de la otra. Ajá. Entonces, y que no hay tanto recambio, pues yo me voy por un coensamble de esas comunidades en particular. Ujú. Sí, también. Ujú. Bueno, Bueno, ¿alguien más? listo. Entonces, ahí aquí es donde vamos a ver la diferencia. La clase pasada vimos cómo hacer un ensamble o con Megahit, que es el que principalmente ocupo, que básicamente es poner tu muestra, el forwards, y de tu misma muestra el reverse, y ya luego un output que va a ser el ensamble, ¿no? Bueno, en la clase pasada le ponía yo más parámetros porque eran muestras de suelo, era un ejemplo de suelo, ta, ta, ta. Pero básicamente el script es mi forward, mi reverse y mi output, ¿no? Cuando voy a hacer un coensamble, ahora bien, es precisamente voy a poner todo en el -1, en el argumento -1, todas mis muestras, de sus forwards. Por ejemplo, aquí tengo la muestra A, la muestra B, la muestra C, la muestra D, ¿no? Y en argumento 2 separados por comas. Voy a poner
igual el reverse de la muestra A, de la muestra B, la muestra C, la muestra D en caso de que sean 4, ¿no? Si tengo 10, pues son 10, si tengo 100, pues son 100. Y aquí le voy a poner el output. Bueno, aquí nada más le puse el parámetro como para los threads, pero bueno, eso es opcional, ¿no? Dependiendo de cuántos tengas. Pero si ven, entonces esta es la diferencia. Un ensamble normalito de una muestra es, pongo mi forward, mi reverse, y un coensamble es poner todos los forward de todas mis muestras y luego poner todos los reverse y al final me va a dar un archivo de ensamble que va a contener los contigs de todas mis muestras. Entonces esa es la diferencia básicamente entre ensamble y coensamble. Creo que aquí puse ensamble y puse mal. Sí, esa es la diferencia entre hacer un ensamble y un coensamble. ¿Vale? Entonces, eso ya así, sencillamente. Y lo siguiente que vamos a hacer es, esto es algo un poquito más, para ver esto que vimos de la cobertura, para evaluar qué tan bien quedó mi ensamble, tenemos que hacer este paso que se llama mapeo de lecturas. El mapeo, si bien la clase pasada vimos las dos cosas, podemos hacer un mapeo con BBMap o podemos hacer un mapeo con Bowtie. Me parece que la clase pasada, cuando hicimos la parte de host o de ADN humano, hicimos con BBMap y luego para cuantificar los genes lo hicimos con Bowtie. Lo que quiero decirles aquí es que podemos utilizar cualquiera de los dos. Los dos en este paso me sirven de igual manera. Entonces, si vamos a hacer Bowtie, si ven, nada más sería, en este caso tengo que indexar primero mi ensamble, el que obtuve, bueno, en este paso de Megahit, a ver, déjenme ver si tengo algún ejemplo para enseñarles. Creo que es que no tengo el disco duro aquí, pero bueno, este que da Megahit Assembly, este archivo que estoy poniendo aquí, este nombre de ejemplo, en realidad es un directorio que va a contener varios archivos. Y dentro de esos archivos, como tal, el que me interesa es el que tiene una extensión que es .fa o .fasta, dependiendo del programa que utilizaste, ¿no? Entonces, les digo, va a tener un TCB explicando, dándote información, pero el archivo que nos interesa es este que se llama finalcontigs.fa. Sino que lo tengo en el disco duro, pero tengo todos los puertos USB llenos, no se los puedo enseñar, pero es ¿no? El que ocupamos, el que es extensión.fa o extensión.fax. Entonces, lo primero que vamos a hacer con Bowtie es indexarlo. Luego vamos a mapear, el mapeo lo hacemos, lo que vamos a mapear aquí es la secuencia forward y reverse de mi muestra, lo voy a mapear contra el ensamblaje que tuve en el paso anterior. Y así es que voy a mirar si de todo lo que tuve, todo se ensambló en un 100% o qué tanto porcentaje, qué tanto perdí en ese ensamblado, ¿no? Entonces, realmente es algo así como para mirar esto, ¿no? De la cobertura de cuánto de todas mis muestras forward y reverse, cuánto se usó para el ensamblaje de contigs. Entonces, es lo que vamos a hacer. Básicamente, Bowtie, menos X va a ser, bueno, aquí le puse que se iba a llamar assembly. En realidad, este es el archivo de entrada y este va a ser el de salida. Entonces aquí le voy a poner menos X, assembly, menos 1 nuevamente, mi forward, menos 2 mi reverse, y bueno, aquí también igual los threads y esto, y al final me lo va a, el resultado de mi mapeo va a ser un archivo que tiene extensión SAM, que son la extensión de los mapeos, y luego, lo que tengo que hacer aquí es convertir mi archivo SAM en BAM. Al final, el BAM es como un tipo SAM, pero me parece que es, si no estoy mal, si no me corrigen, ya viene como en otro lenguaje, como codificado, en un archivo de tipo binario. Entonces, creo que es para hacerlo más eficiente y muchos de los programas de estos de bioinformática no utilizan SAM, que es un archivo como más grande de información, o sea, de tamaño también, sino un archivo BAM, o sea, solamente como un cambio de formato porque es más eficiente para los programas usar BAM.
Y por último, se sortea o se ordena el archivo BAM y al final indexamos nuevamente el BAM y este BAM es el que vamos a utilizar de aquí en adelante. Si vamos a ocupar BBMap, básicamente como lo vimos la vez pasada, BBMap SH, el archivo de referencia va a ser nuestro resultado del ensamble, que es el mismo archivo In 1 vamos a poner el forward, in 2 vamos a poner el reverse. Luego ya, o sea, si ven, casi lo mismo, solo que aquí indexamos primero. Luego vamos a convertir de SAM a BAM. Aquí pues nada más de otra forma de hacerlo utilizando estos comandos de terminal. Básicamente es este paso y luego ¿no? SAM Tools View, voy a poner el archivo SAM y luego que lo sortee. Y por último, indexar este BAM, ¿no? Entonces, muy parecido, solo que lo podemos hacer de una manera o lo podemos hacer de la otra. Entonces, este es el primer paso, ¿no? Mapeamos las lecturas con nuestro ensamble. Y ahora sí, luego de este mapeo, vamos a hacer el binning. Oye, ¿Sí? ¿y en base a qué los ordena? Si no estoy mal, aquí los ordena por index, por nombre, como por ese código que tienen ellos. Ajá. Uno los puede ordenar creo que por posición o por index. Pero creo que por el del default es por index. Bueno, entonces de nuevo el binning, se han desarrollado muchas herramientas de agrupación o de binning para metagenomas y aquí presento algunas. En este archivo en este artículo que les pongo luego en las referencias y que Jan, aparecen muchas más. A ver si se los enseño. Bueno, aquí de hecho aparecen muchas más para ensamblar, si ven, yo creo que la vez pasada les di menos, pero aquí hay muchas más si quieren probar. Y, por ejemplo, aquí están todos los de binning, todos estos existen, ¿vale? Para binning. Yo aquí les voy a presentar los que traté en el taller y aparte les puse, creo que, bueno, MetaWrap, que como les dije la vez pasada, es como el ideal, porque es como un chime, o sea, todo te corre. Y otro es Ambio. Ambio es muy amigable. Aquí les dejo la liga. Si quieren explorar cómo utilizarlo. Por ejemplo, así está cómo se instala, cómo se corre. Yo siento que es bonito porque al final hasta te deja, o sea, es una herramienta para correr los análisis y también para visualizar. Entonces está bonito, pero ese no lo vi. No está es como, luego son así como muy, eso de visualizar a la gente no le gusta mucho y porque tampoco es muy eficiente, ¿no? Pero si ven, cada uno utiliza un algoritmo diferente. Max Beam utiliza un algoritmo de expectativa maximización. Concoct utiliza modelos mixtos gaussianos. Metabat utiliza esto no lo entiendo muy bien, pero así se llama, propagación de etiquetas. Ambio son modelos de Markov, y MetaWrap y DasTool es de aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, son diferentes estrategias. En realidad, el DasTool lo que hace es realmente hacer el consenso de todos los diferentes programas que hay de binning. Entonces, como tal, no es un binning, sino más bien hace el consenso. Entonces, les voy a presentar yo los 3 que vi. Les digo, hay muchos más, ahí si pueden ver, aquí hay bastantes más. Eh, yo, por ejemplo, Solid Bean, todos estos muy reportados, ¿no? Pero creo, si no estoy mal, por lo que he visto en la literatura, de verdad que el más reportado es Metabad y Concord, ¿no? Entonces, en el taller lo que nos recomendaban era que utilizáramos al menos 3, y ellos utilizaban estos 3, y ya de los 3 hacíamos el consenso con DasTool, ¿vale? Entonces aquí les dejo las ligas de todos, cómo se instalan, cómo se usan, sus manuales, todo esto, ¿no? Entonces, vamos a ver cada uno. Max Bean es, bien sencillito, básicamente ponemos nuestro ensamble de Contic y como resultado nos da cada uno de los bins. El único detallito de Max Bean
es que asume que ya debemos tener este archivo, que es el archivo con que se hace con el archivo de cobertura, ¿vale? El archivo de cobertura lo podemos hacer como lo calculé la clase pasada en los últimos pasos, o por ejemplo Metabat y Concord también tienen las opciones para calcularlo o para obtenerlo. Les voy a enseñar cómo se ve un archivo de cobertura. A ver, déjenme lo busco y se los enseño. No, creo que está para aquí. Oye, Steph, tengo una Sí, pregunta. sí, claro. Y por ejemplo, la longitud de los contigs, influye mucho en por ejemplo, el porcentaje de cobertura y en los datos que obtienes al final de todo este proceso Sí, sí, sí. Siempre, o sea, hay como un mínimo que todos estos programas te dicen así como que mínimo que escoja context que no sé, a lo mejor sean mayores que, por ejemplo, Max Bean creo que dice, no sé, que sean mayores de 2000, no sé, lecturas, una cosa así, o 2000 secuencias, ¿no? O 2000, no, más bien 2000 bases, ¿no? O de tal longitud. Cada uno así como que viene con en sus parámetros te dice, lo mínimo así como para que funcione bien debe ser tal tamaño, tal longitud. Entonces sí, sí, sí no te voy a decir que entre más largo mejor, porque no, pero sí debe tener una longitud mínima dependiendo del programa que vayas a correr. Y ahí cuando le das, por ejemplo, Romax Bin Help, te despliega todas los parámetros de referencia y te dice cuál es como lo ideal el tamaño ideal que debes tener para que sea como aceptable, ¿no? O sea, ¿tienes un umbral mínimo y un umbral máximo? ¿O solamente No, tienes un umbral solo, mínimo? solo un umbral mínimo, sí. Ajá. A ver, déjame estoy buscando esto que les digo Porque es, 2000 pares de bases, bueno, 2000 bases es grande, ¿no? Para un metagenoma. ajá, sí, pero Luego sí creo que, las medias son bien bajitas. sí, son bien corticas, sí. Pero sí te pide, creo que mínimo como 1000 y tantas, no sé qué. Dependiendo del programa, 1500 o algo así. Ay, no encuentro este archivo que les digo. Creo que es este. Ah, aquí está. A ver. Este es el archivo de cobertura. Si ven, tiene el nombre del contig, la longitud del contig. Por ejemplo, este es de mil y tantos, ¿no? Este es de 3000, ta. Creo que yo siento que en casi todos lados lo que vi así en consenso fue como mayor de 1500. Aquí está bueno, este es como la profundidad total, bueno, otras cositas, ¿no? Del archivo BAM, del archivo ¿no? Entonces, este archivo es el que se va a ocupar para este parte. Les digo, este archivo lo podemos calcular con los scripts que vimos la clase pasada, que también hay uno que te calcula la cobertura, pero en el caso de Max Bean él asume que tú ya lo tienes, así como que bueno, ya es un input, ¿no? Pero si no entendimos muy bien el rollo de la clase pasada y así, no importa, porque los programas como Metabat, si decides correr primero Metabat, te va a calcular este archivo, te lo va a generar, ¿vale? Bueno, aquí, ¿no? Te lo va a generar y ese mismo archivo lo podemos ocupar para acá, porque en realidad lo que hace aquí es calcular la cobertura de tu ensamble, ¿no? Entonces, en ese caso sería mejor correr alguno de los otros dos primero, ya con mi archivo de profundidad, o de cobertura, ya lo puedo ocupar, por ejemplo, para MaxBean. Entonces, de nuevo, te pide tu ensamble de contigs y luego tu archivo de cobertura. Entonces, a ver si no estoy mal. Aquí te va dando así como, dependiendo de la profundidad y todo esto, ¿no? Entonces, ahorita les enseño como que los varios que dan los otros programas para que veamos como que sí hay diferencia realmente entre uno y otro. Entonces, utilizamos y, bueno, le digo, es bien, bien sencillito, nada más correr más beam, el ensamble y la profundidad.
y ya ponemos como queremos que se llame nuestro output, ¿no? En MetaBat tiene este primer paso que es calcular la cobertura y luego te saca el archivo de cobertura. Aquí utilizan, en vez del ensamble, si ven, utilizan el archivo BAM, el resultado del mapeo, porque con el mapeo es que él va a calcular realmente esta cobertura o esta profundidad. Y ya para correr y obtener como tal los bins, pues si ponemos metabat -1, aquí si usamos el ensamble de contigs, -a, el archivo que obtuvimos del paso anterior, y -o, aquí nuestro directorio cómo se va a llamar, ¿no? Entonces aquí pongo estos parámetros así como extras, save clsec para que te guarde todo como una matriz, min ccb es el mínimo total de cobertura que necesitas. A ver, no sé si aquí vemos las coberturas, que no creo que aquí salen bastante altos todos los archivos, de hecho. Por ahí te dice que lo mínimo sea 0.1 y -m es el mínimo del tamaño del context. Si ven aquí, creo que en este programa el mínimo que pide es 1500, pero para nosotros el ejemplo que hicimos pusimos un mínimo 2000. Entonces en realidad sí ocupa como bastante grandes, por ejemplo, casi todos son de 1000, ¿no? Nada más este de 2000 y algunos ahí que vemos de 3000, este de 13000 y así, pero bueno, eso lo establece cada quien, ¿no? Pero si te dicen así como un mínimo, les digo, no me acuerdo ahora, creo que en la página de Metabat uno puede ver Steph, y las yo creo referencias. que hacer coensambles justo lo que te aumenta es la Sí, ¿verdad? cobertura, ¿no? Ajá, sí. Ujú. Y también me Y imagino también yo que creo que da el tamaño de el Conti. de los contigs, sí. Por ejemplo, Rometabat, no, pero yo me acuerdo que en uno venían así como aquí está. Mira, aquí de hecho que te dicen debe ser mayor a 1500, igual o mayor a 1500, ¿no? Es lo que te dicen ellos. Debe ser, o sea, si Sí, es tienes grande. 2000, ajá. De hecho, el que manejan como default, si no pones nada, es 2500. Ujú. Pero dicen ellos que debe ser mayor de 1500. Entonces, ya si de plano nuestras secuencias, los contigs cuando hacemos el ensamble son muy chiquititas, probablemente no nos van a servir para hacer esta parte de reconstrucción de metagenomas. Creo que era el caso de Ale cuando hizo secuenciación por DART, ¿no? Que le daban muy cortitas los Ujú. contigs. Ujú. Entonces, y aquí viene cada uno de los parámetros que, así como lo que ellos recomiendan, ¿no? Entonces, casi todos los programas, vienen como, incluso en Chime 2, siempre te dicen, no, estos parámetros que utilizamos son como los que ya han servido para, no sé, los que ya hemos establecido como óptimos, ¿no? Entonces, lo que viene por default usualmente es lo que ellos consideran óptimo. Sin embargo, te dicen aquí, por ejemplo, ellos de default utilizan 2500, pero te dicen que, bueno, si, no, si en 2500 pierden mucha información, entonces puedes utilizar incluso mayor o igual a 1500. ¿Vale? Entonces, este, ya, para esta parte se obtienen los bins. Aquí el resultado de todos estos, a ver, se los enseño acá, de todos estos programas, al final van a ser estos archivos que ya vienen con los bins, ¿no? Cada uno de los genomas. Por ejemplo, en caso de Metabat obtuvimos 115 bins. Son archivos ya en extensión FA o FASTA. En el caso de MaxBin, este, fueron 123, más o menos el mismo, ¿no? Esto lo dan en formato FASTA. Entonces, más o menos como 113, 120 y tantos cada uno. Entonces, si ven, más o menos da la misma información. En Concord, son un poquito, bueno, más pasos, porque la primera etapa de Concord es cortar, creo que lo hace, fragmenta los contigs en pedazos más pequeños y luego, con los contigs fragmentados, calcula la cobertura
y ya luego con la cobertura obtenida es que te hace o te obtiene los bins. Entonces, por ejemplo, yo estaba checando así como que la diferencia entre uno y otro. Aquí tengo abierto este es el que da Metabat y Concord. ¿Dónde está? Aquí te da, este es el archivo de cobertura. Esta es una pregunta. ¿Sí? ¿Mencionaste entonces que cada archivo bin es un genoma ensamblado? Así es, mira, estos son los de Concat, sí, ya es Ah, ya. los bins son ya los genomas, ajá. Mira, por ejemplo, aquí se obtuvo 133. Ujú. A Y esos ver, genomas o sea, pueden ser virus, hongos, arqueas, o sea, es variado. bueno, este, en este caso, como siempre, todo está optimizado para que sean en su mayoría bacterias, ¿no? Ah, ok. Ajá, sí, todos estos están para bacterias. Sin embargo, ahorita les voy a enseñar un flujo de trabajo que encontré para hongos, que lo que se hace entonces para hongos es correr primero un programa que te trata de sacar como la información que él considera que es de hongos, ya que te separe esos contigs que él cree que son de hongos, tú a ese haces la reconstrucción de bins y ya luego te vas con todo el workflow de hacer la asignación taxonómica y eso. Pero es como un paso antes, ¿no? De esto se supone que aquí los bins realmente teóricamente puede ser cualquier cosa, pero en la realidad es que al final casi todo lo hace a bacterias. Ah, ok. ¿Y a bacterias te refieres estos programas o todo este workflow de trabajo que nos estás Todo este mostrando? workflow de trabajo está enfocado en bacterias, ajá. Ya cualquier otro organismo, te digo, yo lo que vi es que antes de esto, o sea, antes del binning, hacen como un filtro para quedarte solo con los contigs que teóricamente son otra cosa, y ya después haces el binning, entonces obtienes menos bins, pero ya sabes que esos bins que obtienes probablemente ya no, ya son, por ejemplo, hongos o virus o otra cosa, ¿no? Ya no son bacterias, ¿no? Lo que hace es filtrarle las bacterias y ya igual utilizas otros programas para hacer la asignación taxonómica y funcional. Ujú. Ah, ok, pero el binning se puede hacer con estos mismos Sí, programas, nada más el paso previo. ajá, sí, Ah, ok. por lo que vi, sí, 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 por lo que vi, sí. Igual ahorita lo checamos con el flujo de trabajo que encontré, pero y me parece que también ya hay programas diseñados para hacer bins de eucariontes, por ejemplo, Ah, ok. pero no son tan reportados como estos, ajá, porque como siempre todo el mundo se enfoca mucho en bacterias. Ujú. Ok, gracias. Sí, entonces, bueno, aquí les digo aquí ya obtuve los bins y al final hace como, según esto, combina los contigs en los bins. Entonces, digo, son más pasos, pero al final se obtiene lo mismo. En Concord, les digo aquí los resultados, ya me da igual los bins. Y creo que lo que me saca aquí es un archivo CSV, vamos a checarlo, es que creo que tiene información, es como, a ver, se los enseño, lo que cada config a qué clúster o a qué bien pertenece, ¿no? Entonces ya con esta información es que los une en un solo bin, ¿no? Entonces es como más fraccionado este Concord, ¿no? Entonces, si ve, Max Bin es una sola línea, Metabat dos líneas y Concord son, pero también te da como más información, ¿no? Por ejemplo, como ese que les enseñé, igual tienes el archivo de cobertura y bueno, creo que son las secuencias, yo no lo debía haber abierto. Y bueno, esos son como los tres programas, ¿vale? Entonces aquí les dejo las, los, este, los scripts, básicamente utilizamos en todos, por lo menos para el primer paso, siempre ya sea el archivo resultante de MegaHit, que es el ensamble, o para hacer el cálculo de la cobertura, se utiliza el mapeo, ¿vale? Porque con el mapeo es que calculamos la cobertura de nuestros contigs. Y ujú. Oye, Steph,
¿Y te comentaron si hay alguna ventaja de calcular la cobertura de una manera o de otra? No, no ¿Saben si da lo comentaron. mismo? Según yo, eso era lo que estaba viendo. Según yo, por ejemplo, este es el que ya nos daban, que bueno, realmente no sé cómo lo calcularon, pero a ver, debe ser con el de Metabat porque veo que estoy viendo que es el mismo. Y por ejemplo, aquí este es el de Metabat, ¿dónde está? De Metabat es este mismo, pero si ven, por ejemplo, el de Concord daba, no, este no es, daba un poquito, daba un poco diferente. A ver, ya da ahí como en cobertura, mira, o sea, ya da en valores de cobertura. Si ven, es un poquito diferente. Por ejemplo, aquí dice 8, 4, ta. A Pero ver si los lo otros puedo. igual, ¿no? Ajá, sí. Pero si ves, por ejemplo, aquí da 805, aquí da 802, aquí da 2.66, aquí da 4.96 y así, ¿no? Como aquí, por ejemplo, Ah, este da 32, este da aquí, este es el 6, este da, no, bueno, pero es que no sabemos si son los mismos con los mismos, ¿no? Pero como para cada uno de los que sacó va dando, pero son, yo siento que valores relativamente similares. Ujú, ujú. así de cobertura. Entonces, no realmente no dicen cuál es mejor, pero yo pienso que deben ser parecidas la forma de cálculo, porque al final lo que hacen es como calcular, o sea, todo se debe basar en lo mismo, ¿no? En qué tanto de lo que tengo en mis forward y reverse representa lo que tengo en mi archivo de contigs. Entonces debe ser muy parecido. A lo mejor, no sé, el algoritmo de suma resta cambia tantitas como décimas, pero al final debe ser muy parecido. Ujú. Sí, porque esa fragmentación que hace al inicio, pues Exacto, quién sabe qué impacto tenga. exacto, sí, también. Y yo diría, de hecho, tanto para MaxBean y Metabat utilizamos el de Metabat. Y me parece que el de Metabat sí. De los tres programas es el más reportado, yo creo, el Metabat. Ujú. Entonces, bueno, ya aquí en este punto hicimos los tres. Les digo, obtuvimos cada uno me sacó un número diferente de contexto. Bueno, 120 y tantos, el otro igual, ¿no? Bueno, aquí en realidad son 88. Metabat fueron 116 y MaxBeam fueron 123, ¿no? Entonces, ya luego para definir ahora sí cuáles son los que realmente son los que no, con los que nos vamos a quedar, porque vamos a hacer un consenso de las tres metodologías que hicimos. Entonces, lo primero que hace, bueno, DASTool es un método automatizado que integra los resultados de un número flexible de algoritmos, como los que vimos, para calcular un conjunto optimizado y no redundante de agrupaciones a partir de un único ensamblaje. Lo primero que hacemos ahora sí es convertir, como formatear o obtener más bien este archivo en TCB que tiene información de mis contigs, ¿vale? Entonces, a ver si les enseño cómo luce. Este, creo que aquí tiene otro nombre, pero vamos a buscarlo. Por ejemplo, el de Max Bean se debe llamar algo como, creo que aquí no está. Vamos a ver, Metabat. Mm, no, tampoco lo ve. Ah, no, debe estar en DasTool, sí. Ujú, aquí miren, por ejemplo, aquí está el de Max Bean y al final es como, realmente lo que hace es como lo que vimos ahorita, como decirme qué contig, cuáles son o sea, una columna donde me dice cómo es el nombre del contig, que este va a ser igual para todos, y en qué clúster o en qué bin lo puso, ¿no? Entonces, esto es realmente lo que me va a sacar, igual aquí,
como todo este contic, a qué clúster o a qué bin me lo puso, ¿no? A qué genoma me lo puso. Entonces me va a dar esa información. Y de esta manera, esto me lo da para los tres. Y de esta manera luego voy a hacer, ahora sí como el consenso. Y utilizo estos tres archivos TCB con esa información para que me haga el consenso. Aquí le estoy diciendo cuáles son. Uno viene de MaxBin, otro viene de Metabat, otro viene de Concord. Y para que al final me dé los bins que están en todos las herramientas que ocupé, ¿vale? Entonces, creo que aquí utiliza Diamond para esto y al final me saca los bins consenso, que serían estos. Estos son los bins consenso. Al final me quedaron, si no estoy mal, 36 de todos los que tenía. No, son estos. De los ciento y tantos, 80 y tantos, los que se mantuvieron en todos los métodos fueron estos 36 y con estos 36 es con los que me voy a quedar realmente, ¿no? Entonces, este paso. El siguiente paso, check M, si no estoy mal aquí les puse la liga, pero si lo quieren revisar, check M es una herramienta que me va a permitir evaluar la calidad de los genomas que obtuve de DasTool. Entonces, básicamente, le pongo la información de lo que tuve en DasTool y me va a generar este archivo txt. A ver, lo revisamos. Este archivo de checkm. Check Bueno, aquí de hecho ya me hace como una inferencia, un poquito de más o menos qué voy a encontrar en ese bin. Pero por lo menos no llega a especie, ¿no? Sino más o menos a una identidad que ellos tienen. Y me dice, aquí es donde me calcula la completitud, ¿no? Por ejemplo, este bin tiene una completitud de 99%, entonces casi obtuve todo el genoma, ¿no? Está muy bien, pero vamos a encontrar también completitudes muy bajas, como este bin, ¿no? Una completitud del 11%, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a decidir realmente nosotros con un umbral de decir, no quiero, por lo menos los que estén, no sé, arriba del 90%, ¿no? Y pues al final no me voy a quedar de todos esos 36, me voy a quedar, no sé, con 10, ¿no? Algo así. Pero pues esto, me imagino, bueno, debe estar un poco más detallado en la literatura, pero en realidad el umbral lo defino yo, ¿no? Que estén por encima del 80%, del 50%. No sé sinceramente qué es lo ideal, tendría que revisar mucho la literatura para establecer un ideal porque no lo sé, pero por lo menos ya tengo un criterio para definir ahora, después de todo esto, con cuáles me voy a quedar porque son los de los que tienen información, mejor información, ¿no? Entonces, aquí como ven, de toda esa información que teníamos y de todos los bins que inicialmente tuvimos, al final nos vamos a quedar con menos de, no sé, vamos a decir, si escogemos el 80%, nos vamos a quedar por ahí como con 20, ¿no? Entonces, de todos los que realmente nos había calculado. Pero sabemos que esos 20 con los que nos vamos a quedar tienen información suficiente como para yo luego hacer una anotación funcional adecuada, ¿no? O me dé información realmente adecuada. ¿Va? Entonces, esto es lo que hace CheckM, generarme esta tabla para que me dé realmente la información de una información de completitud de mis genomas obtenidos o de mis bins obtenidos. ¿Vale? Entonces, ya después de esto, ya viene lo que es la asignación taxonómica y funcional. Para la asignación taxonómica de bacterias, que es lo que estamos viendo aquí, ocupamos este. Igual en el C-Review, si ven, me parece que también viene así una tablita donde, a ver, taxonomic, predicción, no estoy pinning, creo que la de taxonomic está hasta abajo. Ajá, para hacer la clasificación taxonómica de Max, aquí ponen creo que nada más 4, utilizamos nosotros esta GTDB-TK y bueno, creo que aquí lo abrí.
vienen todas las instrucciones de instalación y demás. Y es básicamente lo que le damos es el directorio donde tengo los bins y ya me da la información de la asignación taxonómica. Entonces eso se ve algo como, a ver, este, algo como así, ¿no? Aquí ya viene la información así completa de cada bin, de cada uno de mis bins, a qué taxonomía, bueno, aquí ya hice yo primer filtrado, de hecho, me quedé solo con 25 de los 36, ya filtramos por completitud, eso se hizo en R, ni se preocupe. Y ya aquí viene ahora sí hasta especie, que es cada una. Si ven, las mayorías son un montón de nombres, así como todos, no sé, raros, porque no llega hasta allá o así está identificado, ¿no? En su base de Esos datos. son intestinales, ¿Sí? ¿no? Todos esos, sí. Ah, mira. A ver los intestinólogos. Ah, sí, cierto, la canospira, Lacnospiraceae, alistipes, Rufmenococcus, bacteroides, sí, Prevotella. Akkermansia, Ujú. Fecalibacterium, sí es cierto, todos son intestinales. Oscillospira, Ujú. Akkermansia. Oye, Steph, tengo una duda. ¿Sí? Oye, y para pues, una pregunta de ignorancia. Entonces, el porcentaje de cobertura que obtienes también podría estar asociado a los diferentes grupos, es decir, que grupos muy específicos tendrían o una cobertura similar. ¿A cobertura te refieres con el que vimos anteriormente o esta completitud? ¿A qué No, te refieres? la que vimos anteriormente. No, la cobertura nada más viene del mapeo, es decir, de qué tanto lo que es la información de tu reads está bien definida en tu ensamblaje, en tu archivo de contigs. Es nada más eso. Oh, ok, Es algo de comparo yo mi raw con mis contigs y viendo qué tanto de ahí se hizo bien la agrupación, ¿no? Entonces, es algo muy cuantitativo, ¿no? ok, No ok. tiene nada que ver con la especie y eso. Vale. O una definición de cobertura, Mauricio, es cuántas veces se secuenció en promedio cada base Exacto. de ese Mm, contexto. ok. Ujú. Bueno, aquí ya se realiza la asignación taxonómica y luego hacemos la asignación o la anotación funcional. Para anotación funcional, aquí nos vamos ahora sí por el camino largo, pero como lo vimos la vez pasada, podemos primero obtener los genes y de ahí las proteínas y las funciones, o al revés, con Prodigal, que es como el programa de creo que madre de toda bioinformática, se hace primero proteínas y ya luego se va para atrás, de hecho, ¿vale? Entonces, con Prodigal básicamente es, bueno, aquí puso un loop realmente, pero en realidad es nada más Prodigal y el archivo de entrada sería el directorio de mis bins, por eso es un loop para que lo haga para cada uno de los bins. Y el archivo de salida es un archivo txt, ¿vale? Y un archivo FAA, que es la información que da realmente Prodigal. Entonces, creo que esa carpeta, de hecho, no estoy segura que la tengo aquí. No sé si será, ¿por qué? Creo que se llama bins. Proteoma, creo. Ajá, da este archivo que es un FAA. No sé qué extensión es esa, Jen. ¿Tú sabes qué es un FAA? Perdón, eso no. Este Es, TXT. lo vimos, Selene. ¿Qué es? Pasta, pero de aminoácidos. Ajá, creo que sí. Luego les digo. Ajá, sí, yo la verdad no. Según lo que entiendo, Prodigal lo corre como 1000 de estos programas, pero yo nunca lo había tratado, entonces fue la primera vez y ya de aquí, bueno, tenemos esto y ahora sí nos vamos para atrás de las proteínas, lo que se hace es anotarlas y ahora sí de las proteínas obtenemos tanto los genes funcionales como las funciones como tal, las rutas funcionales. Entonces, para la parte de anotación de proteínas, también hay varios programas. No sé si este review tiene todas las que, me parece que sí. Ya, no sé si es FASTA Amino Acid Archive.
Ajá. Y su contraparte en nucleótidos es el FNA, Fasta Nucleotide Sí. Archive, Sí. algo así. Ajá. Sí. Entonces, ven, este es, aquí dice las herramientas para la prisión de genes. Entonces, todas estas también las podemos ocupar. Digo, aquí utilizamos en el taller Prodigal y ya luego, con estos programas anotamos las proteínas. No sé si aquí vienen estos también, déjenme ver. COFA. Creo que no, hasta ya no llega. Bueno. Esta sí, Interproscan. Creo que este es el más utilizado. Entonces, y MGRAS también. Entonces, esto ya con esto vamos a anotar las proteínas y básicamente utilizamos todos los archivos TXT y los archivos FAA y ya esto nos va a dar al final, bueno, aquí está como para todos en loop, que tome todos los archivos FAA y al final me saque ya les digo cómo se ven, por ejemplo, COFAM scan. Estos son los archivos de entrada y estos son los archivos de salida. Ajá. Entonces ya se ve aquí como el nombre del gen, el KIO y incluso vienen ya el nombre de la proteína, ¿no? Entonces ahí está la anotación. Y el otro que ocupamos fue Interproscan, igual, nada más, creo que primero se formatean los archivos, se les hace una modificación y luego ya corremos Interproscan, igual al final, a ver si, yo no sé si te lo tengo tampoco, creo que sí no lo tengo, para ver el ejemplo, pero me parece que da, igual puros TXT y ya nada más concatenamos el archivo TXT en uno solo, los TXT en uno solo, o los TCBs como salga. Ya, entonces, también para anotación de proteínas hay un buen, ahí mencionaban un buen, DBCAM, no sé qué, un montón. Pero, creo que para el ejemplo utilizamos estos dos. Y les digo, al final lo que da son un montón de archivos TXT, así como les enseñé aquí, donde viene la información de los KIOS, de los CCs, dependiendo a qué nivel tiene el programa, ¿no? Entonces, este, bueno, otros recursos, aquí es donde les quería mencionar, por ejemplo, para hacer bins de eucariontes, está este programa que les digo que se llama EUREP. EUREP, se puede instalar en Conda y lo que me hace esto es lo que les dije inicialmente, filtrar como los bins que van a ser eucariontes. De hecho, aquí ellos tienen como un pipeline donde recomiendan cómo usarlo. Entonces, básicamente es ya tienes tu ensamble de contigs o de scaffolds y luego corres EUREP y ya luego corres alguno de estos para hacer el bin. Y para la asignación funcional y funcional utilizan o recomiendan ellos GMarker-S y Marker2, que aquí se los puse creo que también, GMarker-S y Marker2. Y para la parte taxonómica utilizan creo que Busco. También cuando no son bacterias también podemos hacer un BLAST sencillamente, con genomas de referencia. Y es así como ellos recomiendan hacer para si quieres hacer bins de eucariontes. También hay como un check, como el de checkm, hay uno que se llama EuxCC, que es para hacer lo mismo, calcular la completitud, pero con bins de eucariontes y como les dije, como usar checkm. Entonces ya tienes tus bins y si quieres ver qué tan buenos y qué tan de buena calidad son tus bins, entonces corremos de UCC. Y nuestra evaluación del ensamble, integridad de la anotación, el busco. Y creo que hay otro artículo donde vi que de eucariontes
hacían la asignación taxonómica con este que se llama Taxator TK. Así como que por si los quieren, si quieren hacer eucariontes. Bueno, me enfoqué más en eucariontes creo, pero me imagino que también habrá para viromas, ¿no? Y por último, comentaba que estaba colaborando con esta chica Mirna en un paquete, se llama RBIMS, es un paquete de ella, que les utiliza para importar los datos que ya que traen los BIMs y para de alguna manera visualizar, ya así como tipo los formatos que conocemos, nuestros resultados, por ejemplo, nuestra, no sé, asignación taxonómica, nuestras funciones, graficarlas y todo esto. Entonces, les había yo así como hecho como dos archivos en R. A ver, déjenme leer, que pongo en blanco porque a veces en negro no es muy buena idea. Voy a ponerles el default. Aquí, por ejemplo, en este archivo de R, todos se lo subí igual al GitHub, si lo quieren ver. Aquí, por ejemplo, es para ver, para que veamos, del ejemplo que hice yo en el taller, cómo se ven esta información de la asignación taxonómica. Entonces, por ejemplo, este archivo de GTDB, GTDB es este de acá, ya me trae como la información, fue el archivo que vimos ahorita, de cada uno de mis bins y de toda su información taxonómica. Pero, por ejemplo, si quiero yo saber, luego como graficar de qué fue lo que obtuve ahí, por ejemplo, aquí de todos estos, de esos 36 bins que al final me quedé, ¿cuántos fueron a qué no? Por ejemplo, aquí lo llevé a clase, ¿no? La mayoría, si ven, son clostridias, luego bacteroidía y luego ya los demás, ¿no? Alfa protobacteria, ta. Ay, caray, dejé de compartir, perdón. Y por ejemplo, estas con Plotly, no sé si han visto estas gráficas, son como interactivas. Así, por ejemplo, si quiero información me dice aquí como este es del dominio bacteria, el número de Mac son 13, aquí son 6, 13, uno de este y uno de este, ¿no? Entonces, de todos mis metagenomas ahora sí que tenía, al final me quedé con 36 que eran íntegros y la mayoría pertenecieron a Clostridia. ¿Va? Entonces, aquí también me sirve para generar un archivo como de metadatos de mi información de especies que voy a ocupar para ver luego ahora con las funciones. Entonces, la idea de este paquete es, yo toda esa información que tengo, si ven, les enseñé aquí, los tengo en archivos diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para, ahora sí como, si cuando corro Kraken y tengo todo en archivos diferentes, ¿cómo hago para juntarlos todos en un solo archivo así tipo to table? Entonces, es la idea de este paquete. En este caso, ella llama aquí la información de los KO y aparte, los mapea, ¿vale? O sea, ella se conecta con una base de datos y ya la información que te da al final, se ve algo como esto, solo que es un poquito tardado, donde está el bin, ya tiene aquí la información bueno, este no, este es el metadatos, perdón, y es viene, ya obtiene el módulo, la ruta metabólica, el pathway, el ciclo, el gen, todo con la información nada más del KIO, con el mapeo de la base de datos de Keck, obtiene toda esta información, ¿vale? Y aquí que ya queda tipo table, de todos esos archivos TXT se convirtieron ahora sí en tipo table y lo que me dice es, no sé, cuántos counts tiene cada ruta metabólica, ¿no? Por bin. Y ya luego, por ejemplo, si quiero yo escoger en particular unas funciones, las puedo aquí ya, o sea, ya viene todo así como para que nada más grafiques en abundancia, todo esto. Y por ejemplo, si quieres hacer ya como una gráfica
no sé, por ejemplo, aquí estás a nivel de clase, los clostridios, cuáles son las funciones que llevan a cabo o de esos genomas que tiene, dependiendo de la especie, qué funciones llevan a cabo. Por ejemplo, este moradito que son de sulfolibronia, tienen todas estas funciones que tal vez no tienen las demás, ¿no? Todas relacionadas con nitrógeno, me parece. Entonces, así como que, bueno, el paquete es nada más así como que un paquete de visualización y de importe de datos, porque como lo dije, todos los datos, tanto de Interprod y Vican, toda esta parte de funciones, básicamente te va a dar un archivo TXT por cada bin, así como si fuese por cada muestra, ¿no? Entonces, la idea del programa es que todos te lo junta en un solo y te saca un solo archivo que es tipo to table, que después ya puedo utilizar para los demás análisis, ¿no? Si quiero hacer un clustering, un heatmap, lo que yo quiera. Entonces, es como la idea, en caso de que ya nos metamos a esto, a lo mejor no nos ayuda en esa parte. Y ya creo que eso sería todo. No sé si me falta algo. A ver. Pues nada, las referencias, por ejemplo, que está aquí, el de Angus, que fue toda la parte introductoria, él, más bien son como que hacen promoción a este programa que les digo, Ambio, y ellos, pues aquí explican así que en un tutorial muy detallado cómo correr Ambio, se ve muy fácil, la verdad, y cómo Ambio al final también te saca todas estas cosas de visualización, ¿no? Por ejemplo, de hecho aquí te da la opción, de hecho, de ellos, de tú meter varias muestras, hacer el coensamble o no hacerlo, e igual, si son de diferentes muestras, también puedes ocupar AMBI, o sea, no como los otros que vimos, que si fuésemos de diferentes muestras teníamos que correr uno, luego otro, luego otro, luego otro. Entonces, ese es como lo que me gustó de AMBIO, es muy, por ejemplo, aquí como ver qué bin está a lo largo de todas las muestras, ¿no? Es una información muy interesante. Y creo que este es el que les enseñé, o no, creo que este fue la que vimos en la clase pasada. Esta es la del taller que yo tomé, donde saqué la información, la mayor parte, y otros artículos que encontré igual, que son reviews. Este fue el que vimos, me parece el de Jan, y otros que tienen así información de qué otros programas podemos ocupar para notaciones funcionales, notaciones taxonómicas, y me parece que también de notación funcional. Ujú. Más que todo con los de Metaflam. Ujú. Entonces, pues ya yo creo que sería todo. No sé si quedaron algunas preguntas o comentarios. No, doctora, muchas gracias. Es abrumador, pero pues, o sea, muy, como dice la doctora Yendi, o sea, ya nos dio un panorama muy completo. Entonces, pues cuando nos toque hacerlo, pues ya no vamos ahora sí que a ciegas, ¿no? Vale. Muchas